Hola, buenos días. Este es un video para el Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de ergonomía. Eh, los integrantes son Tapia Espinosa Luz María, Espinosa Rueda Lucila y Morazán Alberto Edgardo. El tema es la práctica 4, método Rosa. Los fundamentos del método. La cantidad de puestos de trabajo que emplean pantallas de visualización de datos que requieren que el trabajador permanezca sentado como los puntos como los puestos de oficina aumentan considerablemente desde las últimas décadas del siglo pasado. Este crecimiento supone un incremento en la incidencia de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con este tipo de puestos. Algunos estudios indican que la prevalencia de los TIMS en puestos de oficina oscila entre el 10% y el 62%, generalmente relacionados con las extremidades superiores, el cuello y la espalda. Bueno, dice, fatiga muscular. Algunos de los factores de riesgo más comunes en este tipo de puestos derivan del empleo del teclado y el mouse o ratón. Por ejemplo, movimientos repetitivos de los dedos, las manos y las muñecas, mantenimiento del antebrazo y la muñeca en posturas incómodas o presión de contacto elevado de la muñeca que maneja el mouse. Por otra parte, el mantenimiento de la postura sentada durante largo tiempo, sobre todo si se mantiene incorrectamente, incrementa la fatiga muscular, perdón. Dice, Rosa Accord de Rapid Office. Assistant, perdón. ROSA, acrónimo de Rapid Office, perdón, no, bueno, no sé cómo se pronuncia bien. Assistant es una lista de comprobación cuyo objetivo es evaluar el nivel de los riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo en oficina. El método es aplicable a puestos de trabajo en los que el trabajador permanece sentado en una silla, frente a una mesa y manejando un equipo informático con pantalla de visualización de datos. Se considera en la evaluación los elementos más comunes de de estas estaciones de trabajo. En ella está sillas, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros periféricos. Como resultado de su aplicación se obtiene una valoración del riesgo medido y una estimación de la necesidad de actuar sobre el puesto para disminuir el nivel de riesgo. Dice, postura ideal. Para desarrollar el método Rosa, las autoridades describieron las características de un puesto de trabajo en oficina de diseño óptimo, así como las posturas ideales o neutrales que deberían adoptar el trabajador para minimizar el riesgo ergonómico. Estas características, perdón, ideales se obtuvieron analizando las recomendaciones de la guía aquí en cuestión es canadiense, basada en la norma de ISO 9241, Ergonomic Requirement of, ay, perdón, no, ese sí no lo puedo pronunciar, para determinar el nivel de riesgo de un puesto del método Rosa. Analiza el grado de desviación existente entre el puesto elevado y dichas características ideales. Introducción y riesgos. El método Rosa calcula la desviación existente entre las características de un puesto elevado y las de un puesto de oficina de características ideales.
Para ello se emplea diagramas de puntuación que asignan una puntuación a cada uno de los elementos del puesto: silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono. Para aplicar el método de evaluador, el evaluador se observará el puesto de trabajo mientras el trabajador desarrolla su tarea. Aunque la toma de datos del puesto puede realizarse empleando esta hoja de campo, el ergonautas para el método Rosa, es recomendable realizar fotografías del mismo que permite un posterior análisis. Tras la observación y si se considera necesario, se mantendrá una breve entrevista con el trabajador para aclarar los aspectos de la tarea y el puesto que se requieran. Obtenidos los datos necesarios, se puntuarán los diferentes elementos del puesto empleando los diagramas de puntuación que se exponen más adelante. Estos diagramas se diseñaron de la forma que si la situación de un elemento del puesto es la ideal, se le asignará la puntuación. Conforme la situación del elemento se desvía de la idea del punto, crece de la forma lineal hasta. Por otra parte, ciertas situaciones específicas respecto a cada elemento incrementa la puntuación obtenida por el elemento más 1. El valor de puntuación rosa puede oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuanto mayor es el riesgo para la persona que ocupa el puesto. El valor 1 indica que no se aprecia riesgo. El valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos del puesto son mejorables. Valores iguales o superiores a 5 indica que el nivel de riesgo es elevado. Por ejemplo, si la posición de los reposabrazos de la silla no es ajustable, su puntuación se incrementa en un punto. Adicionalmente, el tiempo que el trabajador emplea cada uno de los elementos durante la jornada laboral sirve para incrementar o disminuir la puntuación obtenida. Una vez obtenidas las puntuaciones de los 5 elementos del puesto considerados por Rosa, se obtienen puntuaciones parciales y la puntuación final Rosa mediante la consulta de las tablas que se mostrarán más adelante. El valor de la puntuación rosa puede oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuanto mayor es el riesgo para la persona que ocupa el puesto. El valor 1 indica que se aprecia riesgo. Creo que esto ya lo leí. Recomendaciones. Dotar de una silla que posee apoyo brazos de acuerdo a la altura de la mesa para que su brazo y antebrazo tenga una angulación de 90 grados. Capacitación sobre higiene postura. La distancia de la pantalla y el usuario debe estar entre un rango de 40 a 55 centímetros e implementación de pausas activas. En la aplicación del método para la puntuación de la silla se comienza obteniendo la puntuación para esto previamente debemos de obtener la puntuación de la altura del asiento, la profundidad del asiento, los reposabrazos y el respaldo. Por ejemplo, si el asiento está muy bajo, provocando que el ángulo entre el muslo y la pantorrilla sea inferior a 90 grados, la puntuación de la altura del asiento es de 2. Si además ocurre que no hay espacio suficiente para las piernas bajo la mesa, la puntuación será incrementada en un punto, resultando una puntuación para la altura del asiento de 3. Si además la altura del asiento no fuera regulable, la puntuación final sería 4. Esto quiere decir que mientras menos puntuación se tenga, estamos más cerca del ideal. Aquí, por ejemplo, tenemos la puntuación del asiento, ¿no? Lo ideal es que es la imagen, la primera imagen, que dice que hay un ángulo de 90 grados aquí entre las piernas y las rodillas y pues el pie.
Dice que las rodillas flectadas, 90% aproximadamente, ese sería un punto y lo ideal. Si ya tenemos menos de 90 grados, el asiento está muy bajo y el ángulo está fuera de 90 grados, pues sería 2 puntos. Si el ángulo es mayor a 90 grados, también se obtendrían 2 puntos. Si no hay contacto de los pies, está muy alto, son 3 puntos. La puntuación obtenida se incrementará si ocurre que, por ejemplo, en esta imagen de la esquina inferior izquierda, se observa que el espacio es insuficiente para las piernas debajo de la mesa. Y si la altura del asiento no es regulable, también se suma un punto. La puntuación de la altura del asiento se obtuvo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, una puntuación de 2. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el ángulo de la silla es mayor a 90 grados, por lo que se obtuvo esa puntuación. La profundidad del asiento. Aquí, por ejemplo, vemos que el ideal es aproximadamente 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas. Aquí podemos ver el espacio que debe de quedar y eso sería un punto. Si el asiento es muy largo y ya no tenemos menos de 8 centímetros entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, pues se tendría 2 puntos. Si se tiene si el asiento es muy corto y se tiene más espacio, también serían 2 puntos. Y adicional, la puntuación se incrementará si la profundidad del asiento no es regulable. En este caso se obtuvo 2 puntos porque, como podemos ver en la imagen anterior, aquí podemos ver que tenemos menos de 8 centímetros de profundidad, el asiento está algo largo, entonces por eso se obtuvieron esos 2 puntos. Adicionalmente, se obtuvieron más un punto debido a que la profundidad del asiento no es regulable. Para la puntuación de la profundidad del asiento se obtuvieron 3 puntos. La puntuación de los reposabrazos. Aquí dice que el ideal es con codos bien apoyados, en líneas con los brazos, con los hombros, perdón. Los hombros están relajados, ¿no? Están bien apoyados, en línea con los brazos y relajados es lo ideal para un punto. Si los reposabrazos están demasiado altos, los hombros están encogidos y eso ya sería 2 puntos. Si los reposabrazos están demasiado bajos, los codos no apoyan sobre ellos, entonces también serían 2 puntos. Si está demasiado separados, adicionalmente es un punto. Si la superficie del reposabrazos es dura, como la imagen de la izquierda inferior, adicionalmente tenemos un punto. Y si los reposabrazos no son ajustables, tenemos más un punto. En esta puntuación obtuvimos 2 puntos, como vamos a ver en la siguiente imagen, debido a que los reposabrazos están bajos y no tenemos aquí el suficiente apoyo. Para como los reposabrazos no son ajustables, adicionalmente tenemos un punto y obtuvimos 3 puntos. La puntuación de la silla. Finalmente, para obtener la puntuación de la silla, el valor obtenido de la tabla A, que se mostrará, la puntuación correspondiente al tipo de uso de la silla, la puntuación del tiempo de uso puede obtenerse de la tabla 7. Esta es la tabla 7, la figura 1. Resume el proceso de obtención de la puntuación de la silla. Esto quiere decir que a la puntuación obtenida de la silla le vamos por ejemplo, si el tiempo le vamos a sumar o restar el tiempo de uso diario. Si es menos de 1 hora en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos, le vamos a restar un punto. Si entre 1 hora y 4 horas el total, o entre 30 y 1 hora ininterrumpida, pues no le ni sumamos ni restamos nada. Si el tiempo en la silla es de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, le vamos a sumar un punto. En este ejemplo, por ejemplo, la persona dura en esa silla pues 8 horas diarias, ¿no? Por lo que
y más de una hora ininterrumpida, por lo que le sumamos un punto a la puntuación de la silla que vamos a ver a continuación. Esta es la puntuación de la silla. Aquí tenemos, por ejemplo, la altura del asiento más la profundidad del asiento hacen suman 5. El reposabrazos más el respaldo, tenemos una suma de 6 entre esas dos puntuaciones, lo que nos da una puntuación de la altura de la silla de 5. A esa puntuación obtenida 5 le vamos a sumar 1 debido al tiempo que duramos en la silla. Entonces, la puntuación final de la silla es de 6. Aplicación de la pantalla y periféricos. A continuación se obtendrá la puntuación correspondiente a la pantalla y a los periféricos, teclado, mouse y teléfono. La figura 2 resume el proceso de obtención de puntuación de la pantalla y a los periféricos. Por ello es necesario obtener previamente las puntuaciones de la pantalla, del teléfono, del mouse y del teclado mediante los diagramas de valoración mostrados en las tablas 8, 9, 10 y 11. A diferencia que en el caso de la puntuación de la silla, la puntuación de la pantalla y los periféricos deben incluir la puntuación por el tiempo de uso. Por ejemplo, la puntuación de la pantalla será obtenida empleando la tabla 8 más la puntuación debida al tiempo de uso del monitor obtenida empleando la tabla 7. En este caso, la puntuación por tiempo de uso deberá del tiempo que el trabajador emplee en la pantalla en su jornada. De la misma forma, se obtendrán las puntuaciones del resto de los elementos, añadiendo la puntuación por tiempo de uso de cada elemento a las obtenidas en los diagramas de valoración. Puntuación de la pantalla. El ideal es que la pantalla esté entre 45 y 75 centímetros de distancia de los ojos y al borde superior de la altura de los ojos. Una pantalla, esto sería la puntuación de 1. La pantalla, si la pantalla está muy baja, a 35% por debajo o 30 ángulo debajo del nivel de los ojos, este es un ángulo, perdón, sería 2 puntos. La pantalla demasiado alta provoca una extensión del cuello, esto sería 3 puntos. Si la pantalla está desviada lateralmente, es necesario girar el cuello, ahí adicionalmente incrementaríamos un punto. Si es necesario manejar documentos y no existe un atril o soporte para ellos, agregamos un punto. Si tenemos brillo o reflejos, también agregaríamos un punto. Y si la pantalla está muy lejos, más de 75 centímetros de distancia o fuera del alcance del brazo, también agregaríamos un punto. En este ejemplo obtuvimos 2 puntos debido a que la pantalla está por debajo del nivel de los ojos y un punto más porque aparte de que está muy baja, está muy lejos, a una distancia muy lejos, obteniendo una puntuación de 3 como vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, antes de ver la imagen de la pantalla, agregamos de una vez la puntuación de la pantalla dependiendo del tiempo de uso. Aquí, por ejemplo, como se está en pantalla, esta persona está en pantalla más de 4 horas o por más de 1 hora ininterrumpida, sumamos un punto con lo que obtenemos 4 puntos. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda cómo la pantalla está a una distancia más alta y está muy baja. Puntuación del teléfono. El ideal es que se usan cascos auriculares, o se usa el teléfono con una mano y el cuello en posición neutral. El teléfono está cerca de 30 centímetros o menos. Ese es el ideal para un punto. 2 puntos sería si el teléfono está muy lejos, a más de 30 centímetros, y se adicionarán o incrementarán esta puntuación si el teléfono se sujeta entre el cuello y el hombro o el teléfono no tiene función de manos libres. En este caso se obtuvo la puntuación de 1, como podemos ver en la imagen previa del uso del teléfono. Aquí podemos ver que el teléfono está a menos de 30 centímetros o sea, realmente está en condiciones ideales en la imagen del medio. Podemos continuar.
Esta es la puntuación del monitor. Dice, la puntuación obtenida para la pantalla empleando la tabla 8, habrá que añadir la puntuación de vida del tiempo de uso, del monitor obtenida empleando la tabla 7. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del monitor. Por ejemplo, aquí vemos la puntuación de la pantalla, obtuvimos 4. La puntuación del teléfono, obtuvimos 0. Entonces, la puntuación del monitor nos va a quedar en 3. Puntuación del mouse. El mouse está alineado con el hombro, esto sería lo ideal. El mouse no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo, sería 2 puntos. El mouse es muy pequeño, requiere agarrarlo con la mano en pinza, eso sería, agregamos un punto. Si el mouse es muy pequeño, requiere agarrarlo con la mano en pinza, también agregamos un punto. Ay, perdón, es la misma imagen. Si el mouse y el teclado están a diferentes alturas, sumamos 2 puntos. Si el reposamanos es duro o se extienden puntos de presión en la mano al usar el mouse, la puntuación se incrementará un punto. En este ejercicio, nuestra puntuación fue de que el mouse no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo, con lo que se obtienen 2 puntos, y adicional el reposamanos es duro y pues lo que provoca una presión en la mano, también le sumamos un punto, con lo que la puntuación del mouse quedaría en 3. En la imagen previa podemos ver la fotografía del mouse. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el mouse está algo lejos y que este reposamanos es duro, de acuerdo a lo que comenta la compañera. Seguimos con la siguiente, la puntuación del teclado. Dice, lo ideal es que las muñecas estén rectas y los hombros relajados para un punto. Se obtendrán 2 puntos si las muñecas están extendidas más de 15 grados. Aquí se puede observar. La puntuación obtenida se incrementará si las muñecas están desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera. El teclado está demasiado alto, con los hombros están encogidos, en la siguiente imagen, o si se deberá alcanzar objetos alejados o por encima del nivel de la cabeza, sumaremos un punto. Si el teclado o la plataforma sobre la que reposa no es ajustable, se sumará un punto. Para este ejercicio obtuvimos 2 puntos en que el teclado está demasiado alto, los hombros están encogidos, y se debe de alcanzar algunos objetos por encima del nivel de la cabeza, lo que sumamos un punto, y la puntuación final es de 3 puntos. A esa puntuación adicionalmente tenemos que sumarle o restarle o ninguno, dependiendo del tiempo de uso del teclado. En este ejercicio se dura más de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, por lo que se sumará un punto a la puntuación del teclado. Puntuación del mouse. Dice, la puntuación obtenida para el mouse en la tabla 11 habrá que añadir la puntuación de vida del tiempo de uso del mouse obtenida en la tabla 7. La suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del mouse. De la misma manera, la puntuación obtenida por el teclado empleando la tabla 12, habrá que añadir la puntuación de vida del tiempo de uso del teclado obtenida empleando la tabla 7, pero considerando ahora que el tiempo del trabajo empleado del teclado, la suma de ambas puntuaciones determinará la puntuación del teclado. Por ejemplo, aquí tenemos que la puntuación del teclado obtuvimos 4 puntos y en la puntuación del mouse obtuvimos 4 puntos. Esto ya es adicional al tiempo de uso, por lo que al final la puntuación del mouse nos va a quedar en 5 puntos. Puntuación de la pantalla y periféricos. Finalmente, se obtendrá la puntuación de la pantalla y periféricos. Para ello, se consultará la tabla D, mostrada en la tabla 14. Para consultar la tabla,
se emplearán los valores obtenidos anteriormente de la tabla B y C. Bueno, de lo que ya hemos obtenido, de la puntuación de la silla, de la puntuación de la pantalla, de puntuación de periféricos. Aquí tenemos que la puntuación de la tabla C nos obtuvimos 5 y en la puntuación de la pantalla B obtuvimos 3, por lo que la puntuación de la pantalla y periféricos tenemos un 5. Nuestra puntuación final rosa es, aquí ya vamos a incluir la puntuación de la silla y la puntuación de la pantalla y periféricos obtenida anteriormente, ¿no? La puntuación de la pantalla y periféricos fue de 5 y la puntuación de la silla fue de 6, por lo que nuestra puntuación final rosa fue de 6. Nivel de actuación. El nivel de puntuación rosa puede oscilar entre 1 y 10. Esto ya lo explicó mi compañera. Por ejemplo, en la puntuación final que se obtuvo fueron 6, que quiere decir que el riesgo es muy alto. El nivel es el 3 y dice que es necesaria la actuación cuanto antes. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.